mediante el hígado, si se puede secretar por vía intestinal, y otra más importante que sigue la circulación general y lo que provocando su efecto, ¿no? Por ejemplo, efecto calorígeno, aumentando el metabolismo y provocando o controlando, por ejemplo, el frío que era el estímulo inicial, ¿no? Pero tiene otros efectos, además, que vamos a describir a continuación. Por ejemplo, efectos en aumentar los receptores de beta-adrenérgicos, ¿no? Aumentar los receptores alfa-adrenérgicos, aumentar los receptores de LDL, la maduración del sistema nervioso central, la maduración del tejido óseo, efectos de trofismo en el músculo, en el sistema muscular, variados, ¿no? Pero además de cumplir la función para la cual finalmente es formada y tiene su efecto, em, lo que hace esta hormona es influir negativamente en la producción de TRH y TSH, lo que se llama retroalimentación negativa. Chicos, un minutito, por favor. Disculpen, chicos. Sí, entonces había dicho que el entendimiento de esta regulación de la secreción nos da a entender lo que sucede en un paciente que tiene una alteración, ¿no? Y le pongo dos ejemplos, ¿ya? Un ejemplo es un paciente que lo más común, ¿no? Vamos a hablar más adelante de hipotiroidismo, pero le voy adelantando que en varios estudios han encontrado que el 5% de la población en general tiene hipotiroidismo. Eso es un montón de gente. O sea, es una patología muy frecuente, mucho muy frecuente. Entonces, si el paciente que tiene hipotiroidismo normalmente es primario, ¿no? 90 y tantos% es primario y solamente menos del 10% puede ser este tipo central. Aquí está el problema, ¿no?
Y estos pacientes que tienen hipotiroidismo primario tienen una enfermedad en la glándula que generalmente es afectada, es dañada, y por lo tanto deja de producir T4 y T3. Y obviamente bajan los niveles en la sangre de T3 y de T4. Y al bajar los niveles, las concentraciones de esta hormona a nivel sanguíneo, se pierde esa inhibición sobre la TRH y sobre la TSH. Y entonces el paciente clásicamente presenta una TSH aumentada con una T3 y una T4 disminuida. Es la forma de hacer diagnóstico de un llama hipotiroidismo clínico primario. Y si hablamos del lado contrario, un paciente que tenga, ahí el prototipo se llama tiroiditis crónica autoinmune. También se le llama tiroiditis de Hashimoto. La contraparte viene a ser un paciente que tiene tirotoxicosis con hipertiroidismo. Esta enfermedad, la causa más frecuente se llama enfermedad de Graves-Basedow o Basedow, y es una enfermedad en la cual la tiroides aparecen, son las dos enfermedades frecuentes en la tiroides son autoinmunes. Tanto la Hashimoto se forman anticuerpos antitiroideos que destruyen la glándula, pero en la enfermedad de Graves, que es la que estaba diciendo ahora último, se forman anticuerpos contra el receptor de TSH. Y entonces, para efectos, la glándula cree que es un aumento de TSH, o mejor dicho, responde como que tuviera un aumento de TSH, pero no es TSH, es un anticuerpo que finge ser TSH. Y entonces la glándula crece, aumenta el número de células, aumenta la iodificación y aumenta obviamente la producción de hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas aumentadas en la circulación general, lo que van a lograr a nivel del TSH y el TRH, pero sobre todo TSH porque el TRH no dosamos, es una inhibición de la secreción de TSH. Por lo tanto, el patrón laboratorial en un paciente que tiene enfermedad de Graves, o en este caso que sería un hipertiroidismo primario, sería una TSH muy por debajo y una T3, T4 libres, elevadas o altas, o fuera de rango normal, o fuera del límite superior, ¿no? Entonces, esta es la explicación de él. Y también les había yo, el grupo anterior le había preguntado, he hecho una pregunta que para mí era sencilla, le pregunté, ¿cómo sería un hipertiroidismo central? Les dije, ¿no? Y se habían quejado de que no les había explicado bien esto, pero normalmente acá en el eje está claro, ¿no? Entonces, cuando tienes un hipertiroidismo central, tienes un adenoma que secreta TSH y la TSH aumenta la producción de hormonas tiroideas y la diferencia con el primario, el central, también en el hipertiroidismo también se eleva la T4 libre, pero la TSH, al contrario de lo que sucede en un hipertiroidismo primario, la TSH en el hipertiroidismo secundario está elevada. ¿Por qué está elevada? Porque es el estímulo, pues, ¿no? Es el estímulo, por eso justamente esto es lo patológico, esto es lo que está causando el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, el patrón de un hipertiroidismo central es aumento de TSH, a veces de TRH, pero lo normal, lo más común es TSH con T3, T4 elevado. Y ya para solamente redondear la idea, un hipotiroidismo central, sería un paciente que le falta TSH. Y también, obviamente, al faltarle TSH, le falta la hormona que estimula la producción de hormonas tiroideas, por lo tanto, la T3 y la T4 van a estar disminuidas, pero la TSH va a estar también disminuida, o a veces normal. Esto se llama hipotiroidismo central, ¿no? Y la diferencia claramente
entre el hipotiroidismo central y periférico es que en el hipotiroidismo primario, digamos, primario, la TSH está muy elevada, ¿no? Generalmente niveles muy altos, a diferencia del central, que está normal o está baja. Un ejemplo de un hipotiroidismo central es un paciente que tiene una apoplejía pituitaria. Y si esta apoplejía pituitaria sucede durante el parto, una gestante, eh, tiene un nombre, le han denominado síndrome de Sheehan. La TSH o tirotropina también se llama, es una hormona adenohipoficiaria que aumenta la secreción de T3 y de T4 por la glándula tiroidea, debido a que eleva la proteólisis de la tiroglobulina, liberándose hormonas tiroideas a la sangre. Debido a que incrementa la actividad de la bomba de yoduro, que aumenta la captación de yoduro en las células glandulares y su concentración en el coloide. Aumenta la actividad de la bomba de yoduro. Intensifica la iodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas. Aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas y eleva el número de células tiroideas, ¿no? Son los principales efectos de cómo la TSH aumenta la secreción y la formación de hormonas tiroideas. Ya dijimos también que uno de los estímulos que más aumenta la secreción de TRH y por consiguiente la TSH es la exposición al frío, en un control fisiológico de la temperatura por los centros hipotalámicos, ¿no? Esa es la forma en que se regula el frío, ¿no? Entonces, un ambiente que hace mucho frío, el hipotálamo libera TRH, se libera la TSH por la hipófisis y empieza el efecto fisiológico originado por las hormonas tiroideas. Otras sustancias que aumentan la liberación de la TRH y la TSH son la somatostatina y la dopamina. También hay que considerar que los estados de ansiedad hacen el efecto contrario, o sea, disminuyen la secreción de la TSH. El aumento de hormona tiroidea en sangre reduce la secreción de TSH, como ya hemos dicho ya, de tal manera que cuando la hormona tiroidea aumenta 1.75 veces el valor normal, la secreción de TSH disminuye prácticamente hasta desaparecer por acción directa sobre la misma adenohipófisis, ¿no? Esto creo que ya lo hemos explicado. ¿Cómo ejercen la acción las hormonas tiroideas? Se han encontrado receptores nucleares de las hormonas tiroideas de dos tipos, ¿no? TRA y TRB, codificados por genes localizados respectivamente en los cromosomas 17 y 3. La unión de la T3 con receptores nucleares origina el complejo T3 receptor de tiroxina, el cual a su vez funciona uniéndose a secuencias de DNA específicas o elementos de respuesta que se encuentran en zonas reguladoras de genes que responden a las hormonas tiroideas. La T3 controla la expresión de numerosos genes que a su vez regulan la síntesis de diversas proteínas. Además de este mecanismo central, las hormonas tiroideas poseen un efecto calorígeno y también un efecto primario sobre la membrana citoplasmática, regulando el flujo transcelular de sustratos y cationes. Entonces, en resumen, la hormona tiroidea tiene receptores nucleares eh, que han sido catalogados de dos tipos, TRA y TRB, que modifican secuencias específicas de DNA y lo que regulan es la producción de diversas proteínas, ¿no? Hablaba, ¿no? Aumenta el número de receptores beta. ¿Cómo lo hace? A través de estos receptores, ¿no? A través de la regulación específica de ciertas secuencias de DNA. ¿Cómo aumentan los receptores de LDL? Los receptores de LDL están en el hepatocito, o en el hígado, sirven para depurar las moléculas de low density lipoproteínas de baja densidad, que tienen que seguir un metabolismo para poder regular, ¿no? Un ciclo normal, digamos.
pero cuando no hay hormona de tiroides suficiente, se acumula moléculas de colesterol, LDL, que es el colesterol, digamos, malo, entre comillas, y por eso en el hipotiroidismo se asocia a una entidad que se llama este, dislipidemia secundaria, se llama, ¿no? Es un tipo de dislipidemia. Al margen de esto, de esta descripción, de este proceso, de este mecanismo, existe un efecto calorígeno que aumenta el metabolismo y el consumo de oxígeno, produciendo más energía ATP, y tiene efectos en la membrana citoplasmática, regulando el flujo de sustratos y cationes. Tiene que ver, por ejemplo, con el transporte de sodio y potasio en la membrana celular. Todos estos mecanismos que se han descrito, que algunos son de mayor complejidad que otros, lo que hacen es activar, en resumen, ¿no? Activar el metabolismo energético, incrementan el consumo calórico, regulan el crecimiento y maduración de tejidos y el recambio de prácticamente todos los sustratos, vitaminas y hormonas. En forma ya más detallada, estas estimulan el consumo de oxígeno en la mayor parte de las células, regulan el metabolismo de los hidratos de carbono, intervienen en el crecimiento y maduración normales, intervienen en el desarrollo y formación del sistema nervioso central. A nivel de tejidos tiene un aumento, un efecto cronotrópico debido a que aumentan el número y la afinidad de los receptores beta. Tiene un efecto inotrópico, por eso aumenta la presión sistólica sobre la diastólica. Es característico de un paciente que tiene demasiada hormona tiroidea, una tirotoxicosis, que presente una mayor gradiente entre la sistólica y la diastólica, porque, por lo que te decía que es inotrópico, ¿no? Aumenta los receptores de calcio, aumenta la proporción de cadenas pesadas de miosina. En el tejido adipósico es catabólico, genera lipólisis. Por esta razón, por esta razón, en un paciente que tiene hipotiroidismo, empieza a acumular, ¿no? Grasa, porque se inhibe la lipólisis, ¿no? Y entonces también genera esto, aumento de peso. También aumenta de peso porque disminuye el consumo de oxígeno, el metabolismo en sí, la generación de energía por la célula está disminuida. Entonces el paciente empieza a ganar peso, ¿no? Que es una de las características de un paciente hipotiroideo. Y lo contrario, ¿no? Un paciente hipertiroideo, un aumento del catabolismo y entonces el paciente pierde peso, ¿no? Y tiene también a nivel del músculo puede haber degradación proteica, a nivel del hueso tiene que haber crecimiento y desarrollo esquelético normales. Por eso los niños que están en un cuadro de hipotiroidismo presentan alteraciones en el desarrollo, ¿no? Son de talla corta, ¿no? Eh, Además tienen un desarrollo encefálico anormal, lo que se conoce como cretinismo, ¿no? Cretinismo por hipotiroidismo en, el, en este tipo de pacientes. A nivel de intestino, aumenta la velocidad de absorción de hidratos de carbono. A nivel de lipoproteínas, estimula la formación de receptores receptores de LDL. Y el efecto calorígeno ya descrito que estimula el consumo de oxígeno por los tejidos metabólicamente activos. Una clasificación del bocio es un bocio difuso, como ven en la figura de acá arriba, o un bocio nodular, como se ve en el gráfico inferior. Eh, y también puede clasificarse de 0, 1, 2, ¿no? Hay otras clasificaciones también, no tiene que la única. 0 no se ve ni se palpa, 1 no se ve pero se puede palpar, y 2 se ve y se palpa, ¿no? En este caso, estos bocios serían tipo 2. Hay una clasificación que va a decir tipo 3, donde hay invasión intratorácica de la masa tiroidea. Palpación de la tiroides. En la palpación de la glándula tiroides hay que tener en cuenta básicamente, además de la forma y el tamaño ya descritos, la consistencia y la sensibilidad. La glándula normalmente tiene una textura parecida al de la goma,
lo que le confiere una consistencia elástica a la palpación. No son normales las basas duras, en forma de nódulos o que puedan distinguirse de su textura habitual. La palpación usualmente no provoca dolor, aunque la persona puede experimentar ligera molestia. Si tienes una palpación dolorosa, significa que probablemente esté cursando con una tiroiditis el paciente. La palpación es mejor hacerla con el sujeto sentado, situándose el explorador primero por detrás y luego por delante y por los lados. Vamos a hablar sobre la palpación, el abordaje posterior. En el abordaje posterior, el explorador tiene que pararse detrás de la persona o del paciente. Esta debe estar sentada con el cuello ligeramente flexionado para relajar los músculos. Se realiza entonces la palpación de la tiroides utilizando la técnica de Kervain, que consiste en rodear el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la nuca, ¿ya? Los pulgares están descansando sobre la nuca y los 4 restantes hacia cada lóbulo tiroideo. ¿Mm? Entonces, la idea es la siguiente. Primero coloca ligeramente los pulpejos de los dedos índice y del medio por debajo del cartílago cricoides. Podemos regresar. Acá está el cartílago cricoides. Por debajo del cartílago cricoides utilizamos el dedo índice y el medio para ubicar el istmo, ¿no es cierto? Y poder encontrar a los lados cada lóbulo tiroideo. Puedes utilizar esta maniobra de ubicar estos dos dedos por debajo del cartílago cricoides y ubicar el istmo cuando el paciente toma un sorbo de agua para poder eh, precisar aún más la textura y la consistencia de la glándula, ¿no? Después le pides al paciente que incline ligeramente la cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lóbulo del lado derecho. Entonces, la pacientita, digamos, le dices que gire a su lado izquierdo, que sería acá, y tú vas a palpar el lóbulo del lado derecho. Y utilice los dedos del lado opuesto para desplazar la glándula en dirección lateral hacia el lado derecho. En esta figura se ve. En esta figura ya está haciendo la palpación y está utilizando el dedo índice y el dedo medio. Y lo que está haciendo acá es una palpación con la mano derecha del explorador y con la mano izquierda está desplazando la tiroides hacia el lado opuesto. Esta técnica de desplazar la tiroides nos sirve primero para fijar, para cuando tú quieras palpar no se desplace y tengas dificultades en la palpación. Y segundo, para exponer aún más la glándula tiroides, porque el desplazamiento hacia un lado genera mayor exposición del lóbulo tiroideo, que en este caso es el derecho que estás palpando, ¿no? Y luego simplemente se repite la maniobra. Con estos dedos aplicas un desplazamiento de la tráquea, que la tráquea está pegada a la tiroides ahí, y pues, con la otra mano empiezas a palpar la glándula tiroides y palpas la consistencia, ¿no? La textura, la presencia o ausencia de nódulos, la presencia o ausencia de olor. El abordaje anterior. Hay que pararse frente a la persona. El cuello tiene que estar relajado, pero ligeramente en extensión para exponer mejor la glándula subyacente. Ahora las manos se colocan alrededor del cuello, pero con los pulgares en el plano anterior, que son los que van a palpar. En esta técnica anterior, los que palpan son los pulgares. Entonces, hay dos técnicas para eso. Hay más técnicas ya. Yo solamente les voy a decir esto, que es lo más frecuente, lo más, me parece práctico y fácil de realizar, ¿no? No veo ninguna dificultad en aplicar una de estas técnicas en el paciente. Entonces, la técnica de Craig, primero se palpa el lóbulo derecho y después se palpa el lóbulo izquierdo, se cambia de mano. Entonces, fíjense la posición de la persona al frente del paciente, como hemos dicho. La técnica es con una sola mano,
fijarse bien que el dedo índice y el dedo medio no es el que está palpando en esta oportunidad, sino lo que están haciendo, están fijando la tráquea para que el dedo pulgar pueda tener éxito en palpar la tiroides. Y luego cambias de mano, ¿no? Cambias de mano y empiezas a palpar el otro lado de la tiroides, ¿no? ¿Sí? Entonces, una sola mano, haces una especie de pinza, el dedo que va a palpar es el dedo pulgar, ¿no? Tanto el lóbulo del lado derecho como el lado izquierdo. Tienes que, con tu mano derecha, vas a palpar el lóbulo del lado derecho del paciente. Y con tu mano izquierda vas a palpar el lóbulo del lado izquierdo del paciente. La otra técnica es bimanual. Es igual, estamos hablando del abordaje anterior, igual el paciente sentado, con el cuello tanto relajado, está dando la maniobra de Lahey, se coloca el pulpejo del pulgar contra la cara lateral de la tráquea superior, empujando hacia el lado opuesto. El pulpejo del dedo pulgar contra la cara lateral de la tráquea superior. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? En la mano derecha del explorador está ejerciendo una presión contra la tráquea para desplazarla y pueda hacer fácil o facilitar la palpación con el dedo pulgar de la mano izquierda. Y en este caso, perdón, la mano derecha del explorador está palpando el óvulo tiroideo del lado derecho del paciente y con la mano, oh, estoy equivocado, perdónenme, el explorador con la mano derecha lo que está haciendo es desplazar la tiroides para que con la mano izquierda pueda examinar la tiroides bien. Y luego va a cambiar de mano, ¿no? Con este pulgar. Y recuerden, fíjense acá, utiliza las dos manos, pero utiliza los dos pulgares. Los dos pulgares. Uno para desplazar y fijar y el otro para examinar. A diferencia de la técnica de Krill, que utiliza una sola mano y el dedo índice y medio son los que fijan la tráquea y con el dedo pulgar examinas el lobo tiroideo. Entramos a lo que es hipotiroidismo, a una patología común que cursa con deficiencia de hormona tiroidea y debido, dice, a la gran variación en la presentación clínica y ausencia general de síntomas específicos, o sea que no existen síntomas específicos del hipotiroidismo, la definición del hipotiroidismo es predominantemente bioquímico. Es el análisis. La revista de Lancet de 2017 sobre hipotiroidismo el hipotiroidismo se puede clasificar según sea primario debido a deficiencia de hormona tiroidea, secundario debido a deficiencia de TSH y terciario debido a la deficiencia de hormona liberadora de tirotropina. Y puede haber un tipo raro que se llama extratiroideo, que es periférico. El hipotiroidismo central, incluidos los secundarios y terciarios, y el hipotiroidismo periférico, explican menos del 1% del caso. O sea, el 99% de los casos aproximadamente van a ser de tipo primario. Primario. El hipotiroidismo primario clínico se define como concentraciones de TSH por encima del rango de referencia y concentraciones de tiroxina libre por debajo del rango de referencia. Y esto ya lo escribimos la razón y por qué pasa esto, ¿no? En la primera diapositiva. También en la primera diapositiva hablamos del hipotiroidismo central, que se define por bajas concentraciones de TSH y una desproporcionadamente baja concentración de tiroxina libre. Entonces, TSH baja, T4 libre baja, hipotiroidismo central. Y existe otro hipotiroidismo que se llama el hipotiroidismo leve o subclínico.
que comúnmente se considera un signo de falla tiroidea temprana y se define por concentraciones de TSH por encima del rango de referencia y concentraciones de tirosina libre dentro del rango normal. Entonces, el paciente que tiene hipotiroidismo subclínico con las características descritas, ya menciono que son pacientes que están en camino a dos cosas, ¿no? Es un paciente que está en camino a recuperarse de un hipotiroidismo, que es algo raro, y lo más común es que sea un paciente que está en camino al hipotiroidismo. Tienen ustedes que entender que las enfermedades tiroideas, así como muchas otras, no son enfermedades que aparezcan de un momento a otro. Es decir, hoy día estoy bien y mañana estoy mal. No. Existe una evolución, un curso natural de la enfermedad. Y el curso natural es que antes de llegar al hipotiroidismo, los pacientes normalmente pasan por hipotiroidismo subclínico. O sea, lo primero que se altera en el paciente que va a hacer hipotiroidismo, hablando de un hipotiroidismo central, obviamente, que es el más frecuente, no es que el T4 va a bajar. El primero que empieza a hacer es subir el TSH. El TSH sube progresivamente y luego ya empieza el T4 a bajar. También podríamos decir que es un prehipotiroidismo, ¿no? Así como cuando hablamos de diabetes, había prediabetes y ya habla ahora de prehipertensión o hipertensión normal alta, también estamos hablando de, en este caso, de un prehipotiroidismo, ¿no? Claro que no se conoce con ese nombre, solamente tienen un paralelismo a lo que hay otras enfermedades, ¿no? El nombre que se reconoce es hipotiroidismo subclínico. También mencionamos esto ya, diferentes estudios, diferentes prevalencias, pero en general, para que se acuerden un número, el 5% de la población, en, sobre todo en países europeos, se han encontrado que tienen hipotiroidismo. Obviamente, considerando dentro de este grupo a los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico. Aquí un cuadro donde ustedes encuentran otras patologías, por ejemplo, el hipertiroidismo que vamos a hablar, ¿no? Que el 1% de la población, va a haber una prevalencia de 1%, que el 80% va a ser enfermedad de Graves y el 80% van a ser mujeres. Que la diabetes tipo 1 tiene una prevalencia del 0.5%, e hipogonadismo masculino 1 o 2%, el hipopituitarismo tiene una prevalencia de 50 a 100 por millón, la enfermedad de Addison 50 por millón, aunque vamos a presentar alguna estadística mucho más reciente, donde va a ver que cada vez hay mayor prevalencia de enfermedad de Addison y otras enfermedades mucho más raras. La causa más frecuente de hipotiroidismo en áreas con suficiente yodo es la tiroiditis autoinmune crónica, también conocida como enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto. Se caracteriza porque existen altas concentraciones de anticuerpos antitiroideos, predominantemente anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y anticuerpos antitiroglobulina. Estos están presentes en la mayoría de los pacientes con tiroiditis autoinmune. También hay que recordar que la población en general puede tener anticuerpos antitiroideos hasta un 11%. O sea que estos no son, un paciente que tenga anticuerpos antiperoxidasa no es categórico o específico en todo caso de tiroiditis autoinmune. La tiroiditis de Hashimoto es 15 a 20 más frecuente en la mujer que en el varón y puede aparecer a cualquier edad, pero con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años de edad. La deficiencia de yodo es una causa también de hipotiroidismo, felizmente cada vez más infrecuente.
Mm, hay lugares todavía donde se describen zonas de África, Asia, donde todavía hay poblaciones específicas con deficiencia de yodo. Felizmente, como digo, cada vez es menos. En el Perú ya prácticamente no se ve, ha bajado bastante gracias a varios programas de fortificación de yodo. Lo que sí se ve con frecuencia es esto, ¿no? La medicación utilizada con otros fines como causa de hipotiroidismo, ¿no? Y aquí hay que describir tener en cuenta varios medicamentos. Uno de ellos, la amiodarona, que es un antiarrítmico que contiene yodo en su molécula y que tanto puede causar hipertiroidismo o tirotoxicosis y tanto puede causar hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque como es una molécula que contiene yodo, dependiendo obviamente de la dosis y de ciertas características que tienen que ver con el paciente, la sobrecarga de yodo puede aumentar la secreción de hormona tiroidea, pero se ha demostrado que esta sobrecarga de yodo también puede bloquear la síntesis de la hormona tiroidea, un efecto llamado Wolff-Chaikoff. Entonces, el 14% de los pacientes aproximadamente tratados con amiodarona llegan a desarrollar hipotiroidismo. Otros medicamentos involucrados en el hipotiroidismo es el litio, por ejemplo, que se utiliza para casos de trastornos obsesivos compulsivos o trastornos maníacos. Em, También hay que considerar inhibidores de la tirosina quinasa como medicamentos que utilizan para cierto tipo de neoplasias. Algunos más que otros producen hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo central, que si bien es cierto es raro, se asocia más a menudo con trastornos de la hipófisis que con trastornos hipotalámicos. Más de la mitad de los pacientes que tienen hipotiroidismo central son causados por adenomas pituitarios. Otras causas de hipotiroidismo central incluye la disfunción de la hipófisis o el hipotálamo debido a traumatismo craneal, apoplejía hipoficiaria, el síndrome de Sheehan que ya les comenté, cirugía, radioterapia, cirugía de la tiroides obviamente, radioterapia por un tumor o tiroideo puede ser, a enfermedades infiltrativas como amiloidosis, por ejemplo, y otros medicamentos que pueden afectar el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo. Aquí un paciente con un paciente que tiene un hipopituitarismo, como ven la caída de cejas y la caída del vello axilar, característico de un paciente con un hipopituitarismo, ¿no? El hipotiroidismo consuntivo es una expresión aberrante de una enzima. Esto es raro, no lo vamos a mencionar. No es frecuente. Tienen que saber, obviamente, lo que más van a tener posibilidad de encontrar, ¿no? Entonces, acá el cuadro, la revisión que les mostraba de Lancet, mostraba estas principales causas de hipotiroidismo. Primario, y a la cabeza, ya lo dijimos, tiroiditis autoinmune crónica, también conocida como enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto. La deficiencia de yodo, que todavía en algunos lugares, regiones, países puede ser un problema. Los medicamentos, miren cómo los medicamentos es importante considerar. Y no solamente la amiodarona, el litio y los inhibidores de la tirosina quinasa, sino también el interferón alfa, la talidomida, los anticuerpos monoclonales, algunas drogas epilépticas como el valproato, ¿no? Algunas drogas tratadas para tratamiento de la tuberculosis de segunda línea. Y enseguida nomás miren, de los medicamentos está la iatrogénica. Y por esto les decía que el hipertiroidismo, que el prototipo del hipertiroidismo, o sea, lo que representa el hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Al final, los pacientes que tienen enfermedad de Graves o alguna otra causa de hipertiroidismo van a terminar siendo hipotiroideos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del tratamiento de la enfermedad de Graves está la tiroidectomía. Y si hacen un paciente tiroidectomía,
que conlleva a que el paciente termine con hipotiroidismo, ¿no? Postquirúrgico. Otro tratamiento que se le da al paciente con enfermedad de Graves es eh, yodo, ¿no? Yodo radioactivo. Y el tratamiento con eso, ¿qué es lo que conduce el paciente? Destrucción de la glándula tiroidea. ¿Y en qué termina el paciente? Termina en hipotiroidismo. Otras causas de hipotiroidismo también tienen la tiroiditis transitoria, puede ser viral, síndrome de Kervain, tiroiditis silente posparto, tiroiditis destructive, infiltración de la glándula tiroides por una infección, por ejemplo, micoplasma, por un tumor, un linfoma, por metástasis, por sarcoidosis, una enfermedad inflamatoria, tiroiditis de Riedel. La tiroides de Riedel es una enfermedad inflamatoria asociada a enfermedad por IgG4, que además de causar un problema de la tiroides de este tipo, puede causar un síndrome de Miculis, que es una infiltración de las glándulas salivales, y también puede causar entre otras cosas, una pancreatitis autoinmune tipo 1, ¿no? Todo eso es el espectro y mucho más de la enfermedad asociada a inmunoglobulina G4. En genético tienes genes relacionados a autoinmunidad, estos ya son raros, ¿no? De repente lo que ustedes tienen que acordarse bien que sea la enfermedad de Graves, que sea deficiencia de yodo, las drogas y la iatrogénica, ¿no? Y tal vez la tiroiditis transitoria de viral de Kervain o la tiroiditis silente posparto. En el hipotiroidismo central, que también ya es raro, ya hemos dicho, tienen los tumores pituitarios, la disfunción pituitaria, por ejemplo, el síndrome de Sheehan, es un síndrome posparto, la disfunción hipotalámica postraumática, resistencia a la hormona estimulante de la tiroides y también algunos medicamentos, por ejemplo, la dopamina, la somatostatina, los glucocorticoides. Y esto que es bien raro, ¿no? La destrucción de las hormonas extratiroideas. Hay unas enzimas que empiezan a destruir la hormona tiroidea en los tejidos antes de que entren, de que cumplan su función fisiológica, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, el cuadro clínico de un hipotiroidismo? Los síntomas más comunes son fatiga, letargo, intolerancia al frío, aumento de peso, estreñimiento, cambio de voz, piel seca, pero la presentación clínica puede incluir una amplia variedad de síntomas que difieren con la edad, sexo y el tiempo entre el inicio y el diagnóstico. A ver una tabla a continuación. Los síntomas para el diagnóstico de hipotiroidismo no es específico, especialmente en pacientes de edad avanzada que presentan signos y síntomas menos clásicos que las personas más jóvenes. Este es el cuadro, ¿no? Acá está la presentación, los signos y las implicaciones que pueden traer, ¿no? Entonces, síntomas, digamos, generales del metabolismo general, ganancia de peso, intolerancia al frío, fatiga. ¿Cómo se puede, digamos, encontrar en una sinología un índice de masa corporal aumentado, ¿no? Una disminución de la tasa metabólica, mixedema, hipotermia puedes encontrar, ¿no? En el sistema cardiovascular, fatiga, disnea, ¿no? Y objetivamente puedes encontrar dislipidemia, les he dicho por qué, ¿no? Bradicardia, hipertensión, puede haber disfunción endotelial, engrosamiento de la íntima, disfunción diastólica, derrame pericárdico, hiperhomocisteinemia, cambios electrocardiográficos. Todo esto puede activar en el sistema cardiovascular en un paciente con hipotiroidismo. Era neurosensorial, la voz ronca, disminución de la visión, del gusto, de la audición. Hay neuropatía, disfunción coclear, disminución.
Hola. Sí, ¿Se me doctor, se lo escucha? escucha. Sí, se perdió, ¿no? Un rato. Bueno, me salió que me había salido de la red. Bueno, espero que me han escuchado la mayor parte. Estaba hablando de los síntomas neurológicos, psiquiátricos, disminución de la memoria, parestesias. Puede haber, por ejemplo, alteración de la función cognitiva, eh, relajación, disminución de los reflejos osteotendinosos, depresión, demencia, ataxia. Por ejemplo, hay un signo que es que se asocia mucho a hipotiroidismo, que es el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Son los pacientes que tienen adormecimiento de las manos, de la palma de las manos, de los últimos tres dedos, o podemos decir los últimos, el quinto, el cuarto y la mitad del dedo medio tienen adormecimiento, que eso corresponde al territorio del nervio mediano. Y este síndrome por atrapamiento eh, se asocia a hipotiroidismo, obviamente también a diabetes, ¿no? Entonces, por ahí tú puedes empezar a pensar que el paciente pueda tener hipotiroidismo. O mejor dicho, si tienes un paciente con túnel carpiano, tendrías que buscar de repente otra signología o sintomatología para ver si el paciente cumple criterios para un hipotiroidismo. A nivel gastrointestinal, constipación, reducción de la motilidad esofágica, enfermedad, hígado graso no alcohólico, ascitis puede haber, pero muy raro, dice. A nivel endocrinológico, infertilidad, disturbios menstruales, galactorrea. El examen físico puedes encontrar obviamente bocio, eh, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, puede haber prediabetes, disfunción sexual, incremento de la prolactina, hiperplasia pituitaria, debilidad muscular a nivel del sistema musculoesquelético, puede haber calambres, artralgia, se puede elevar la creatinfosfoginasa. Yo tengo un paciente que presentó un cuadro de elevación de la CK. En el caso del paciente fue causado por una miopatía inflamatoria hepática, pero teníamos la obligación de descartar hipotiroidismo, ¿no? Es parte del estudio. Un paciente que tiene eso hay que descartar hipotiroidismo. A nivel de hemostasia hematológico, fatiga, ¿no? Sangrado, anemia leve puede haber, enfermedad de von Willebrand adquirida, disminución de la proteína C y proteína S. Entonces, la proteína C y la proteína S son anticoagulantes, digamos, naturales. Si hay una disminución en aumento de la trombofilia en estos pacientes. Y deficiencia adquirida del factor de von Willebrand te da un trastorno de la coagulación. O sea, un paciente puede tener tanto trastornos de coagulación y trastornos de trombofilia, puede haber, ¿no? A nivel del cabello, la piel seca, pérdida de cabello. A nivel de electrolitos puede haber hiponatremia. Ya hablamos la vez pasada, bueno, no sé si con ustedes, pero les decía que en pacientes con hiponatremia es obligatorio descartar hipotiroidismo. En el estudio de la etiología no se puede concebir un paciente con hiponatremia no haber descartado hipotiroidismo y también hipocortisolismo, ¿no? Que es lo que vamos a hablar también después de insuficiencia suprarrenal. Los dos pueden causar hiponatremia. A unas imágenes de un paciente ¿no? con una facies hipotiroidea y cómo se resuelve con el tratamiento, ¿no? Miren la facies abotagada de un paciente, ¿no? Hay pacientes ancianos que no diagnostica a tiempo y el paciente puede entrar en coma mixedematoso. Entonces ya estamos solamente reiterando, ¿no? Piel seca, dura y escamosa, piel fría, pálida, amarillenta, cabello y cejas y pestañas y pelo corporal secos y gruesos, uñas quebradizas de crecimiento lento, tumefacción del tejido celular subcutáneo y de la piel, pérdida de la cola de las cejas, macroglosia puede haber. También en la amiloidosis puede haber macroglosia. En el laboratorio puede haber anemia, aumento del colesterol total, LDL, triglicéridos, ya dijimos por qué, hiponatremia dilucidal, ya también dijimos por qué, aumento de SK,
típico, ¿no? O mejor dicho, siempre tienes que considerar eso, miopatía por hipotiroidismo. En ecografía de tiroides puede mostrar una glándula atrófica homogénea con disminución de la perfusión, aunque también puede haber voces, sobre todo en pacientes con hipotiroidismo por deficiencia de yodo, se caracteriza por la presencia de bocio. El diagnóstico. La prueba de TSH, hormona estimulante de la tiroides, es la prueba más importante y sensible para el hipotiroidismo. Esta prueba mide la cantidad de tiroxina que se le puede producir a la tiroides. Una TSH anormalmente alta significa hipotiroidismo. Se le pide a la tiroides producir más T4 porque no hay suficiente T4 en la sangre. La prueba de T4, la mayoría de la T4 en la sangre se encuentra unida a una proteína llamada globulina ligadora de tiroxina. La T4 ligada no puede penetrar en las células del cuerpo, solamente un 1 o 2% de la T4 en la sangre se encuentra sin ligar, libre, y puede entrar a las células. La T4 libre y el índice T4 libre son pruebas simples que miden la cantidad de T4 sin ligar que se encuentra en la sangre disponible para entrar a las células. Entonces el diagnóstico se hace, en resumen, pidiendo TSH y T4 libre. Y acá en este cuadro vamos a ver diferentes, ¿no? diferentes circunstancias, ¿no? De un paciente que tengan... Tú lo primero que evalúas en un paciente que sospechas de hipotiroidismo es la TSH. Y lo más común que encuentres es un paciente que tenga TSH aumentada. Entonces, si tengo un TSH aumentada y la tiroxina libre está disminuida, pienso que es un hipotiroidismo de tipo central. Y busco todas estas causas que dice ahí. Si tengo una TSH incrementada, pero la T4 libre está normal, estoy seguramente ante un hipotiroidismo subclínico. Y si tengo una TSH aumentada y un incremento de la tiroxina libre, estoy ante un paciente que tiene hipertiroidismo de tipo central por un adenoma productor de TSH. Claro que también puede ser por un paciente que no se ha adherido a la terapia, ¿no? Un paciente que está yendo mal manejado, ¿no? Pero hay que pensar en esta opción, ¿no? TSH elevada, T4 libre elevada, hipertiroidismo de tipo central. ¿Qué pasa si encuentro una TSH normal? ¿Descarto hipotiroidismo? No lo descarto. Puede ser que el paciente tiene una tiroxina libre disminuida. Entonces, ante un TSH normal y una tiroxina disminuida, estoy ante un paciente seguramente con hipotiroidismo central. ¿Qué pasa si el TSH está normal y la T4 está normal? Pues obviamente descarto que el paciente tenga alguna enfermedad. El paciente está eutiroideo, ¿no? Está normal. ¿Y qué pasa si tengo un TSH normal y un incremento de la tiroxina libre? Estoy ante un paciente que estoy utilizando mucho tratamiento para corregir el hipotiroidismo. Y también puede ser ante una situación que se llama, así como se describe hipotiroidismo subclínico, también se describe un término de hipertiroidismo subclínico, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Qué podría ser, no? Muy bien. Entonces, conclusión, el hipotiroidismo primario se define por concentraciones de TSH por encima del rango de referencia, más comúnmente utilizado de 0,4 a 4 microunidades por litro, y concentraciones de tiroxina libre por debajo del rango de referencia. Yo en el caso clínico que les presenté ayer, les presenté valores de hormonas tiroideas para que ustedes vieran, y les decía que tienen que tener siempre el rango de referencia, porque los laboratorios utilizan diferentes tipos de kits para el ensayo, y entonces tiene que considerarse siempre los valores de referencia. Por eso no podemos hablar, decir acá, encima de tal nivel, ¿no? No, decimos encima de tiroxina, perdón, por debajo del rango de referencia para hipotiroidismo primario. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero hacer el diagnóstico, ¿no? Ante un paciente que tenga un cuadro así de hipotiroidismo confirmado laboratorialmente, tienen que buscar, ¿no? Si es lo más común y lo más probable que salga positivo a un paciente es que si le pido anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea, van a salir positivos y el paciente va a tener entonces una enfermedad de Hashimoto.
Pero también tendría que investigar otras causas, ¿no? Tendría que investigar que tenga, por ejemplo, que esté tomando medicamentos el paciente, ¿no? O tendría que investigar si el paciente no vaya a ser un hipotiroidismo central y ver cómo está ¿no? Si el patrón laboratorial me apoya hacia eso, ¿no? Y también tendría que ver que no sea de repente eh, un hipotiroidismo secundario a un paciente que ha estado haciendo hipertiroidismo, ¿no? Y si encontrara un paciente con hipotiroidismo subclínico, que ya les había dicho qué significa, qué significado tiene, tengo que hacerle seguimiento porque ese paciente lo más probable es que va camino al hipotiroidismo y tengo que hacerle un control, ¿no? Seriado de la función, de las pruebas de laboratorio para verificar su evolución. Y al margen entonces de hacer el diagnóstico etiológico, hay que empezar tratamiento, ¿no? Y el tratamiento debe empezar con 1,5, con levotiroxina, obviamente, 1,5 a 1,8 microgramos por kilo de levotiroxina, ¿no? Con dosis total, dicen, ¿no? Entonces, nosotros, las tabletas normalmente viene de 100 microgramos. Entonces, si ustedes calculan 1,8 por 60 kilos, es más o menos 100 microgramos, ¿no? Y si pesa 70 kilogramos, también puedes decir que está dando 1,5, también un poquito se pasa de 100, ¿no? Pero 100 microgramos es una dosis estándar para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en pacientes que tienen síntomas cardíacos o ancianos, que puede haber arritmias asociadas al tratamiento, porque te puedes pasar al otro lado y llevar a un paciente a una arritmia por tirotoxicosis, por medicamentos, iatrogénica, tienes que empezar con dosis bajas, ¿no? Normalmente 25 microgramos de levotiroxina, ¿no? Y dice, importante, repetir TSH 4 a 12 semanas eh, y luego cada 6 meses cuando esté estable. O sea, un paciente que te estás controlando, no le vas a pedir para la semana siguiente, ¿no? No le vas a contar, no va a cambiar nada, ¿no? Ni al mes tampoco, ¿no? Normalmente ya pues, mes y medio puede ser que ya le estás pidiendo, ya, ¿no? 2 meses puede ser, ¿no? De repente a los 2 meses hacerle su control, ¿no? Pero a la semana o a las 2 semanas no tiene mayor sentido. Y cuando el paciente está controladito, a los 6 meses puede hacer, ¿no? Y pasamos, para terminar la clase de hoy, a lo que es tirotoxicosis e hipertiroidismo. Y quiero aclarar, primero ahí tienen ustedes la bibliografía de una revisión de la Clínica Mayo del 2018. El autor está ahí, eh, y donde se aclaran ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven un paciente que tenga manifestaciones, por ejemplo, taquicardia, temblor, baja de peso, el paciente lo que está haciendo es una tirotoxicosis. La manifestación clínica del exceso de acción de hormona tiroidea se denomina tirotoxicosis. El término hipertiroidismo se, se considera como un subconjunto de la tirotoxicosis y se refiere específicamente al exceso de síntesis y secreción de hormona tiroidea. Aclaro este punto por lo siguiente, ¿ya? Puede haber pacientes con tirotoxicosis sin hipertiroidismo y obviamente lo más común es que haya pacientes con tirotoxicosis y con hipertiroidismo. ¿Para qué sirve más solamente para mezclarnos o hacernos confundir los términos? No. La idea es la siguiente. Si tienes un paciente con tirotoxicosis y con hipertiroidismo, estos pacientes, que el prototipo obviamente es la enfermedad de Graves, estos pacientes van a requerir un tratamiento del hipertiroidismo. Van a requerir un tratamiento en sí para bloquear la secreción de hormona tiroidea. En cambio, si tienes un paciente con tirotoxicosis sin hipertiroidismo, lo único que tienes que bloquear es la acción de la hormona a nivel de los tejidos.
Y el principal medicamento para eso es el propanol, un beta bloqueante, ¿no? Usamos el propanolol o el atenolol. No bloqueamos la producción ni la secreción porque no está aumentada. Entonces, un ejemplo de una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, por ejemplo, es una tiroiditis ¿no? Silente, ¿no? O un paciente, por ejemplo, que hace en tiroiditis de Hashimoto, en un momento dado puede haber una tiroiditis transitoria, puede haber una tirotoxicosis transitoria. Entonces, como se inflama la glándula por los anticuerpos, que les he dicho, los anticuerpos antiroideos, se libera hormona tiroidea, pero ese es transitorio, no necesitas bloquear la producción porque pasado un tiempo el paciente va a llegar finalmente al hipotiroidismo. A diferencia de la enfermedad de Graves, que si tú no tratas la enfermedad nunca se va a controlar si tú no intervienes en el control de la síntesis de hormonas. O le das antitiroideos o le operas la glándula tiroides o le das yodo radioactivo. Pero no hay manera de que se solucione solo. Los pacientes con tirotoxicosis sin hipertiroidismo normalmente son transitorios y se autorregulan, ¿no? O se controlan básicamente como una evolución propia de la enfermedad, ¿no? La prevalencia, dijimos, 1%, ocurre más en mujeres, la incidencia aumenta con la edad y ciertas razas tienen mayor prevalencia. Ya dijimos, y lo reitero, la enfermedad de Graves es la causa más común. La enfermedad de Graves tiene una incidencia de 20 a 50 casos por 100.000 personas. El riesgo de toda la vida es de 3% en mujeres y 0,5 en varones. Muchos genes asociados con mayor riesgo de enfermedad de Graves se superponen con otros genes asociados a otras enfermedades autoinmunes. Lo que yo, por ejemplo, hablaba, ¿no? De enfermedad poliglandular autoinmune, ¿no? Hay que considerar siempre que hay otras enfermedades, cuando se enfermedad de Graves puede haber otras enfermedades autoinmunes también. Y aquí lo que les decía, ¿no? La, este, las causas de tirotoxicosis con hipertiroidismo. Tienen la enfermedad de Graves, tienen el bocio multinodular tóxico, tienen el adenoma tóxico solitario, el adenoma pituitario secretor de TSH, que también ya lo mencioné una vez, la enfermedad de Graves neonatal, que es rara, el hipotiroidismo congénito, que es raro, el hipotiroidismo familiar gestacional, que es raro, la resistencia a la hormona tiroidea, el coriocarcinoma, la hipermesis gravídica, medicamentos que contienen yodo. Te dan cuenta ahí las causas, digamos, más frecuentes, ¿no? Y que pacientes pueden hacer hipertirotoxicosis sin hipertiroidismo. Tienen la tiroiditis postparto silente, la tiroiditis subaguda, la tiroiditis inducida por droga también, ¿no? O sea, es que la amiodarona produce varios tipos de daño. Entonces, todo un capítulo, es un tema enorme cuando utilizas enfermedad tiroidea por amiodarona. Hay varios tipos de que puede causarla. Puede causar hipotiroidismo, puede causar hipertiroidismo con tirotoxicosis y puede causar hipertiroidismo sin tirotoxicosis. Perdón, estoy hablando. Puede causar, reitero, ¿no? Repito, bueno, la mirona puede causar hipotiroidismo, puede causar tirotoxicosis con hipertiroidismo o puede causar tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Tiroiditis infecciosa aguda, tiroiditis por radiación, infarto o adenoma tiroideo, ¿no? Es decir, cualquier afectación que inflame la glándula, que infiltre la glándula tiroidea y que sea transitoria, te va a causar una tirotoxicosis, pero sin hipertiroidismo. Hablando ya de la enfermedad de Graves, existe una triada característica que es bocio difuso, oftalmopatía o oftalmoplegia y dermatopatía infiltrativa que se llama mixedema pretibial. Los síntomas generales son intolerancia al calor, sudoración excesiva, astenia, pérdida de peso con apetito conservado, aumentado nerviosismo, ansiedad, insomnio, tinea de esfuerzo, palpitaciones, diarrea, oligomenorrea o amenorrea. Los síntomas de la enfermedad de Graves son generalmente debido al hipertiroidismo subyacente o pueden ser debidos a una infiltración celular inmunomediada. Obviamente, si tienes un paciente que tiene oftalmoplegia y
mixedema o edema pretibial o dermatitis, dermatopatía infiltrativa, perdón, estás ante un paciente que tiene manifestaciones de infiltración celular. Por lo tanto, estos son patognomónicos de enfermedad de Graves. Los demás signología que suele presentar un paciente con enfermedad de Graves son similares a cualquier paciente que tiene hipertirotoxicosis, es decir, taquicardia, eh, baja de peso, diarrea, amenorrea, arritmias cardíacas, fibrilación auricular, hipertensión arterial, aumento de la gradiente, temblor, piel fina, sudoración, todo eso son generales a todos los pacientes con hipertiroidismo. Para que te lleve la enfermedad de Graves son los síntomas producidos por infiltración celular, oftalmoplegia y dermatopatía. ¿Mm? Eso hay que buscar en un paciente, ¿no? Entonces, la oftalmoplegia de Graves ocurre en el 25% de los pacientes, ¿no? Eso es importante considerar. No va a ocurrir en el 100% de los pacientes, ¿no? Aunque sea cuando se utiliza un estudio radiográfico, se puede detectar hasta en el 70%, pero clínicamente se observa en el 25%. Existe retracción del párpado, existe oftalmos, extraocular, disfunción muscular, dolor ocular, que son las manifestaciones más comunes de la oftalmoplegia de Graves. La dermopatía tiroidea o dermopatía infiltrativa es poco frecuente, ocurre solo en el 1 o 4% de los individuos con enfermedad de Graves, pero es patognomónico para la autoinmunidad tiroidea y casi siempre está asociada a la oftalmoplegia de Graves. El otro es la acropaquia tiroidea, que es aún más rara, ocurre en el 20% de los pacientes que tienen dermopatía. Entonces, en resumen, para tú tener claro que es una enfermedad de Graves, no vas a buscar signos de tirotoxicosis, sino vas a buscar signos de infiltración celular. Esto y la oftalmoplegia. Si tú encuentras estos signos, esa sinología, el paciente puedes catalogarlo no solamente como tirotoxicosis más hipertiroidismo, sino tienes que catalogarlo como tirotoxicosis con hipertiroidismo más enfermedad de Graves. Y ni siquiera necesitas pedir anticuerpo antirreceptor de TSH, simplemente con eso basta para el diagnóstico. Al examen físico, taquicardia, puede haber arritmia, fibrilación, aumento de la presión sistólica, aumento de la diferencial, disminución del peso habitual, congestión ocular, epífora, quimosis, aumento de la tensión retroorbital, paresia de los músculos retromotores, grado óseo 0 a 2, difuso, superficie lisa, indoloro, consistencia blanda o firme, puede haber un frémito, soplo continuo, nunca he escuchado yo un soplo, pero se describe. Ante la presencia de los hallazgos clínicos de tirotoxicosis combinada con hipotiroidismo bioquímico, TSH sérica baja y tiroxina libre alta o T3 alta. Con ese perfil bioquímico consideras que el paciente tiene enfermedad de Graves y sobre todo si hay signos patognomónicos, bocio con orbitopatía, dermatopatía o acropaquia. Si está los presentes estos signos patognomónicos, el paciente no requiere más pruebas para el diagnóstico. De lo contrario, tienes que pedir anticuerpo antirreceptor de TSH que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. La otra cosa que te puede ayudar en el diagnóstico de la enfermedad de Graves es la captación de yodo radioactivo, que puede estar normal o aumentado con distribución difusa y como ven en las imágenes acá, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un paciente que tiene un nódulo, una imagen, un adenoma, donde va a ser una captación específica de una parte, en este caso de la enfermedad de Graves va a ser una captación difusa y homogénea, ¿no? Homogénea. El objetivo del tratamiento está enfocado en control de los síntomas y tratamiento del hipertiroidismo subyacente. La mayoría de los síntomas se deben a sobreestimulación de los receptores adrenérgicos beta, por lo tanto, es el pilar en el control de los síntomas. El propanolol, un betabloqueante no selectivo, ofrece el adicional beneficio que disminuir la conversión periférica de T4 a T3. En una tormenta de tiroides, los glucocorticoides también se usan para este propósito, para disminuir la conversión de T4 a T3. Entonces,
el cuadro de este tratamiento donde están los tres pilares, ¿no? Que son los anticuerpos, perdón, los antitiroideos, medicamentos antitiroideos, que tienes el propiltiuracil y el metimazol. En nuestro medio tenemos el metimazol a la mano, eh, que tiene una tasa de remisión de 30 a 60%, que la dosis inicial debe ser proporcional al nivel de elevación de las hormonas tiroideas, al nivel de los síntomas y al nivel del tamaño de la glándula tiroidea. Por ejemplo, el metimazol utilizamos, por ejemplo, 10 a 15 miligramos 3 veces al día, que los efectos adversos dependen de la duración de la terapia, que puede presentarse hasta en el 13%, que puede haber rash, elevación de las enzimas hepáticas, puede haber agranulocitosis y puede haber vasculitis. Puede haber en el embarazo, aumenta el riesgo de anormalidades. Se recomienda por eso en el segundo y tercer trimestre. Y sobre todo para gestantes se utiliza el, el, ¿qué se llama? El propiltiuracilo, ¿no? De preferencia, ¿no? Y todos los medicamentos antitiroideos provocan un aumento de riesgo de hipotiroidismo fetal, ¿no? Estas es las principales observaciones del tratamiento antitiroideo farmacológico, digamos. La, el yodo radioactivo con yodo 131 es una radiación que induce necrosis celular folicular. La dosis se basa en tamaño de la glándula, en la elevación de las enzimas tiroideas. La tasa de remisión es 80 a 90%, mucho más alta si se dan cuenta. Puede en un inicio empeorar la tirotoxicosis, porque les decía que cualquier cosa que inflame la tiroides va a causar mayor liberación de hormona tiroidea. Y puede empeorar también la orbitopatía, y está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. En los pacientes, la cirugía, perdón, tiroidea, remueve la glándula tiroidea visible. La indicación es una tiroidectomía total. Obviamente la remisión es al 100%. Los efectos adversos que puede haber un hipoparatiroidismo porque se llevan las glándulas paratiroides y el paciente va a hacer signos de hipocalcemia, puede haber tetania, tiene que estar suplementando calcio después de la cirugía muchas veces, y puede haber un daño del nervio laríngeo recurrente que puede alterar, a causar problema de la voz, ¿no? Puede una voz pitonal, ¿no? Por daño de este nervio. Y que puede ser realizado a partir del segundo trimestre en caso de gestantes, ¿no? En caso de gestantes. Y eso es lo que tenía que traerles de la tiroides. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Mañana hacemos suprarrenal y reitero, terminamos el jueves cuando ustedes van a exponer los casos clínicos. Ya saben de qué, ¿no? Te voy adelantando, ¿no? Tienen enfermedad de Graves, tienen Hashimoto, pueden hablarme de un síndrome de Sheehan, pueden hablarme de un síndrome de Cushing, pueden hablarme de una enfermedad de Addison, pueden enfermar de un síndrome de Cohn, ¿no? Inclusive alguien puede hacer inclusive una acromegalia. De hecho, el tema es amplio, o sea, de lo que yo he abarcado es lo que me parece indispensable hablar de tiroides, o sea, es fundamental, ¿no? Y después he optado por tocar el tema de la glándula suprarrenal, no solamente por el caso clínico que les he presentado, sino porque también tiene cierta frecuencia, ¿no? Que no es tan raro, ¿no? De hecho, que si yo me he topado con un caso es porque no es tan raro, ¿no?
Preguntas, chicos. Doctor, ¿el número de integrantes para los casos clínicos de cuánto tiene que ser? Ah, sí, no les he dicho eso, ¿no? Como son 14, van a ser 4 grupos de 3 y uno de 2. A ver, primero, cosas que les digo, ¿no? El caso clínico ordenado. O sea, tienen que hacer, yo les dije antes de presentar mi caso, dije, no, yo lo he presentado tal cual, así es, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cosas que hay que arreglar, que observar. Ustedes no, obviamente, como ustedes están en entrenamiento, en aprendizaje, hagan un caso más ordenadito, mucho más ordenado, mucho más eh, académico. Ahora, no me pongan el diagnóstico, no me pongan el diagnóstico. O sea, acostúmbrense, es lo que yo pienso. De repente alguien le puede decir, no, no me pongan el diagnóstico porque es, si ponen el diagnóstico es como contar el final de la película, ¿no? Cuando usted en una película, eh, la idea es ir llevando, ¿no? Que ustedes vayan presentando poco a poco los datos para poder ir a la conclusión de un diagnóstico. Si me dicen, voy a presentar un caso de tal, no le veo mucha gracia. Después, normalmente lo que recomendaría yo es que uno presente, como van a ser 3 o 2, uno presente la afiliación, la parte de lo que es la anamnesis, la historia de la enfermedad, los síntomas principales. Alguien puede hacer el examen físico y alguien puede hacer una pequeña discusión de por qué llegaba al diagnóstico, qué pruebas le han hecho al paciente para llegar al diagnóstico, ¿no? Y, y eso, ¿no? O sea, si son 2, de repente ya dividen por mitad y mitad, ¿no? Ya. La nota es individual, ¿no? Cada uno lo que hace. Y yo les suelo preguntar a cada uno de ustedes, ¿no? Si presentan algo, si escriben algo ahí es porque tienen que saber qué significa. A veces escriben cosas y no saben ni siquiera qué significa. Entonces les pregunto y sobre esa, ¿no? Si bien es cierto, va a compartir 3 alumnos un caso clínico, pero la nota obviamente no es grupal, es individual. ¿Alguna pregunta más? Listo. Entonces, mañana a la hora me han dicho, por si acaso, mañana estoy trabajando en la mañana. eh, Mañana podía ser inclusive en la tarde, ¿ah? Si tuvieran tiempo, en la tarde puede ser. 4 de la tarde, ¿no? Puede ser. En todo caso, a partir de las 4 de la tarde puedo disponer de tiempo. Sería cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo y me avisen. ¿Listo? Listo, chicos. Hasta mañana entonces. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, chicos. Chao.